Bien, buenas tardes, bienvenidos a ZIP Lima Noticias. Nuevamente estamos acá viendo lo que significa el tema del transporte urbano en nuestra ciudad. Es un gran problema que debe tener una solución que al parecer, según declaraciones del alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, también incluiría un tren subterráneo, lo que se denomina en las principales ciudades de nuestro planeta un metro, un metropolitano, que podría ser subterráneo y que es un plan que ya hace muchos años ya se ha incluido en muchas agendas de las administraciones públicas, pero que sin embargo todavía no ha sido pues concretizado. Nos encontramos justamente para hablar de este tema con el ingeniero Genaro Humala Aybar, el profesor emérito, ex decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería y también un gran experto en este tema de transportes y también lo que significa construcciones de infraestructura civil. Bienvenidos nuevamente, ingeniero Humala, aquí a ZIP Lima Noticias. Ya, muchas gracias por la invitación, así que estoy dispuesto para dar respuesta a las preguntas que usted supiera hacer. Sí, ingeniero, como habíamos comentado momentos antes en una pre-entrevista, el metro es virtualmente una necesidad tal como es en las grandes ciudades de nuestro país, nuestro planeta. ¿Por qué? Porque ante la gran cantidad de habitantes que ya tienen las principales ciudades, es necesario un sistema de transporte masivo. Evidentemente, por el momento nuestra ciudad carece totalmente de ella. Hace unos años, ante una gran crítica, Luis Bedoya Reyes hizo la construcción de la vía expresa, el Sanjón, como se le llamó en su época, que generó grandes críticas, pero sin embargo esto ha demorado, pero ha visto concretado justamente su realidad, la proyección que se tuvo en esos años, y ahora virtualmente queda pequeña. Se ha tratado de hacer un pequeño símil con lo que significa la avenida Javier Prado, pero evidentemente todo va quedando pequeño ante la gran cantidad de vehículos y también lo que significa el gran avance de nuestro transporte público y particular. Ingeniero, ¿cuál es la situación actual de Lima? ¿Por qué la urgencia, incluso ya reconocida por el alcalde Castañeda, de un metro en nuestra ciudad? Pues Lima, según el último censo del 2007, tiene alrededor de 8 millones de habitantes. O sea que manejar 8 millones de habitantes solamente con vías superficiales no es posible. Lo que está demostrado, por ejemplo, con la presencia del Sanjón, que al inicio sí llamaba la atención, había un tiempo pequeño para transitar, pero actualmente se forma como una especie de procesión, sobre todo en las horas punta. Entonces, las horas puntas, hace unos 4 o 5 años atrás, en Lima no importaba mucho, pero actualmente sí. Yo, por ejemplo, para ir a la uni como estudiante de ingeniería, pues necesitaba 3/4 de hora para llegar de mi casa, pero actualmente es 1 hora y media. Quiere decir que casi el 50% del tiempo lo pierdo, ¿no? Y eso laboralmente pues son millones de dólares al año. Son millones de dólares al año. En México, el terreno de Lima es mucho más simple, un poco el trabajo sería más fácil, por decirlo en algún sentido práctico. En el caso de Santiago de Chile, en 1975 inauguraron su metro, que hasta el momento funciona, y los que han tenido oportunidad de ir hasta la capital Mapocha pues han referido que el servicio es igual que el mexicano, ¿no? Hace justamente lo que se necesita y transporta virtualmente a millones de personas de punta a punta, lo que se requiere justamente en nuestra ciudad. Señor ingeniero Humala, justamente algo tan necesario en nuestro país es virtualmente ha sido una idea que ha estado dando vueltas sin un asidero hasta el momento en que el alcalde de Lima ha reconocido ya, que es un gesto quizás del alcalde, ha reconocido la necesidad en algún momento de tener esto y ha anunciado que va a hacerse los estudios preliminares. ¿Por qué es necesario el metro en Lima, ingeniero Humala? Bueno, ya decía que Lima tiene actualmente 8 millones y medio de habitantes. Manejar 8 millones y medio sin transporte subterráneo es
cada vez más imposible, lo que está demostrado por las horas puntas. En las horas puntas pues hay una enorme congestión en todo sentido. En cambio, si tuviéramos un metro, una red de metro, pues habría la posibilidad de conseguir más fluidez en el tránsito en general. Por eso se llama transporte rápido y masivo. ¿Cuál es la situación de los suelos en nuestra ciudad? Se ha hablado de un estudio preliminar, según usted ha sido uno de los propulsores también dentro del primer proyecto que se tuvo dentro de esta idea de tener metro en Lima. ¿Cuál es la característica general de los terrenos de nuestra ciudad actualmente? Somos afortunados en cuanto al suelo de Lima. Por la gran cantidad de estudios de cimentaciones para edificaciones que se ha hecho, y más por lo que anteriormente ya se habían hecho otros trabajos similares, pues el terreno para mí es de lo mejor, a excepción de los terrenos del Callao, de La Molina, Chorrillos, que para hacer edificaciones, por ejemplo, hay que tener un estudio más minucioso. Pero el Lima cuadrado, formidablemente el suelo. Había una corriente que decían que no, el suelo de Lima es muy malo. Es todo lo contrario. Si los edificios que se han construido hasta ahora, con ninguno de los terremotos que ha habido, se han venido abajo, no han colapsado. Eso hace ver que el terreno es muy bueno. Eso es en líneas generales. Según un estudio que el ingeniero Humala pues ha realizado en los últimos años, justamente a raíz del primer proyecto, señala estos detalles para complementar, ingeniero, su idea. Se habla de que el suelo está conformado con una mezcla de bolonerías, cantos rodados, gravas, arenas y finos, limos y arcillas en menor proporción. Este suelo limeño, según los geólogos, tiene aproximadamente 500 metros de potencia. Detállanos un poco qué significa esto, ingeniero. Bueno, los sondajes que se han hecho con diferentes objetivos, por ejemplo las cerveceras para abastecerse de agua, buscando el agua potable, han ingresado ellos a más de 100 metros de profundidad. Y entonces allí se ha encontrado pues, que el suelo sigue siendo lo mismo que a los 10 metros o 20, 30 metros de profundidad. Mejora, o sea que está más compacto y tiene cohesión, por eso es que no... difícilmente estos suelos pueden claudicar. Ok, entonces quiere decir que nuestro suelo es propicio justamente para realizar un metro. Usted me comentaba también, ingeniero, hacia los años 70 justamente hubo un primer intento de hacer el metro. Cuéntanos un poco esa historia que lamentablemente pues no llegó a buen término. Bien, a partir del año 60 ha habido una serie de propuestas de hacer un proyecto de metro en Lima. Esos proyectos han sido puestos a servicio del gobierno de aquel entonces, dentro de los cuales están los japoneses, los franceses, alemanes, hasta que esto ha venido ganando el espíritu de la gente que vive en Lima. Y entonces el primer proyecto serio que se ha hecho es durante el gobierno del general Velasco Alvarado. Él sí tenía intención de hacer de todas maneras el metro, pero lamentablemente se murió mucho antes. Y entonces, desde esa vez se ha quedado paralizado.